finales del mes de julio, como por ahí del 23, 24, 25. Son 3 días, hermanos, de congreso, y el lema de este año es Soy Pentecostés. ¿Cuántos dicen amén? Porque respetamos todas las líneas, hermanos. A mí me gustó mucho la línea bautista. Denle una ofrenda de palmas al Señor por la vida de la línea bautista. 2 cosas no compartía, hermanos, de la línea bautista. 1, el fluir del Espíritu Santo no era inculcado, hermanos. Ellos son un poco más fríos en esa área, ¿verdad? Y 2, un poquito más de libertad en ciertas cosas, ¿verdad? Que nosotros vemos, y es pecado, hermano, pero que ellos pudieran ser más abiertos. Pero en todo lo demás un 10, hermanos. Tienen un diseño, un plan a seguir, sus líderes bien capacitados, algo muy bueno. Sin embargo, usted tuvo la bendición de nacer o estar en este momento en ICIPAR. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir, hermano, las siglas ICIPAR que tenemos afuera? Quiere decir Iglesias Cristianas Independientes Pentecostés. Lo de AR significa Asociación Religiosa, ¿verdad? Y el lema, hermanos, de este año se llama Soy Pentecostés. ¿Cómo se llama, hermano? Soy Pentecostés. Haciendo mención, hermanos, que creemos en el fluir del Espíritu Santo. Para ello vayamos a una porción ya muy conocida, Hechos 2, aleluya, 1 al 4, y nos vamos a levantar. Y hoy vamos a hablar de el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su vida? Amén. Eso debería ser un amén. Hechos 2, 1 al 4. Se levanta. Ya hemos dicho que aquí nació la iglesia, ya hemos dicho muchas cosas, y hoy queremos volver a partir en Hechos 2, 1 al 4. ¿Verdad? Soy Pentecostés. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Se va levantando, hermanos, y vamos a leer unidos, hermanos, pero voy a esperar los amén, que eso quiere decir que ya estamos, ¿verdad? Perfecto, hermano, unidos, y en el 4 finalizamos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que hoy va a ser lanzada pueda animarnos a buscar la divina presencia del Espíritu Santo. Esa tercera persona en la Trinidad que hoy se mueve en nuestras vidas y que un día, Señor, curiosamente en Pentecostés descendió. Y ahora para nosotros nuestro Pentecostés es el descenso del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Tome su lugar. El Espíritu Santo en la vida del creyente. Ya hemos dicho que el Pentecostés se caracterizó, hermano, por sentir la gloria de Dios. Amén. El Pentecostés fue menospreciado por un tiempo, hermanos, porque no tuvimos la dicha, hermanos, pero tuvimos una más grande, ¿verdad? No tuvimos la dicha de nacer en una corriente, hermanos, seculares quizá. No eran profesionistas nuestros agremiados, nuestra membresía, los filigreses. Era gente muy, muy sencilla, ¿verdad? No nacimos, hermanos, en una corriente, hermanos, fuerte económicamente, ¿verdad? Sin embargo, nacimos bajo el fluir del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?
los demonios huían, los enfermos sanaban, los ciegos veían y el Espíritu Santo se manifestaba. A su nombre, gloria. Amén. De ahí, hermano, el lema que se ha tomado: soy Pentecostés. El Espíritu Santo en la vida del creyente. Si yo le dijera, imagínese al Padre, cierre sus ojos, imagínese al Padre, Jehová de los ejércitos. Yo creo que algunos se hicieron una figura, y no muy errada, quizá todos consideraríamos, a ver, imagínese al Padre, a Jehová de los ejércitos. 10 segundos, porque ahorita vamos a participar. Y quizás coincidamos con algunos. ¿Cómo usted se lo imagina? ¿Cómo se lo imaginaron los de este? Hermano Miguel, ¿cómo se lo imaginó? Díganos 2 características. ¿Cómo se imaginó usted al Padre como persona? Sabemos, hermano, que Él es espíritu teológicamente y todo. Lo que la Biblia hace, o lo que la teología hace, se llama antropomorfismo. Para que el ser humano pueda comprender, pues tiene que bajarse el asunto a nivel carne, ¿verdad? Antropomorfismo, dale a Jehová. Yo sé que nadie se imaginó un Dios sin brazos, o alguien se lo imaginó así. Usted se lo imaginó como una persona. Una característica, hermano Miguel, ¿cómo usted se lo imaginó al Padre? ¿Perdón? Una persona de edad avanzada. Ancianos de días, dice la Biblia. Leo, ¿cómo te imaginaste al Padre? Una característica. En un trono, ¿verdad? Porque la Biblia dice que está sentado en un trono. Algunos se lo imaginaron con una corona, que la Biblia habla de corona, y que los demás ancianos, ¿verdad?, arrojan sus coronas. Bueno, imaginémonos al Hijo, que está más fácil. 5 segundos para imaginarse al Hijo. Yo ya lo tengo plasmado aquí. Cuántas películas, cuántos retratos. Aunque se cree que por el año 500 se le dio a Cristo una figura que hemos adoptado. Algunos dicen que es un misterio, pero todos nos lo imaginamos casi igual. ¿Cómo te lo imaginaste, Pau? Con barba. ¿Alguien se lo imaginó sin barba? Porque también está sin barba. Pero físicamente coincidimos, ¿no? A Jesús. Usted no va a ver un retrato de Jesús diferente a otro. La mayoría coincide en ¿qué, hermano? En lo mismo. Melena larga. Quienes lo imaginan o cabello corto son los testigos de Jehová, sin barba. Pero aún el aspecto físico de Jesús, de los testigos, coincide con el nuestro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero es más fácil eso, hermano. Dice que al hombre se le tuvo que dar una figura de Jesús. No existía la fotografía. Nadie, aunque sí, hermano, cuando vamos a la Biblia, por eso algunos dicen que Jesús pudo haber sido blanco, rubio, porque Salomón, los que fueron tipos de Jesús tuvieron un aspecto así. Pero bueno, ahora imaginémonos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es una persona. Y aquí, hermano, ya no es tan fácil imaginar ese misterio, o ya no es tan fácil darle, al menos a mí me es imposible darle. Por eso una falsa doctrina que hoy acaba de surgir, hermano, donde el Espíritu Santo lo atribuyen como mujer, en aspecto de mujer. Pero imagínense al Espíritu Santo como persona, porque es una persona. El Padre es una persona, el Hijo es una persona, no por el cuerpo, ya lo he enseñado eso. No por el cuerpo, sino porque poseen intelecto. Esto es decir, el Padre piensa, el Hijo piensa y el Espíritu Santo piensa. Poseen voluntad, deciden. El Padre decide, el Hijo decide y el Espíritu Santo decide. Y poseen sensibilidad, siente. La Biblia dice que y se alegró Jehová. La Biblia dice, hermanos, que Jesús se alegraba. Jesús lloró cuando le dieron la noticia de que Lázaro había muerto y él va y ve la tumba
algo humano pasa en él y llora. Lloró por Jerusalén. O sea, Jesús siente. Bueno, el Espíritu Santo también, ¿qué? Siente. Y ambos son una persona por estas características: voluntad, intelecto y sensibilidad. Pero se nos es difícil, hermano, imaginar. Yo no sé cómo se imagina usted al Espíritu Santo. ¿Alguien se lo imagina como persona? Porque tenemos el simbolismo. El simbolismo es una paloma, pero usted no se puede imaginar al Espíritu Santo como persona, como una paloma, porque la paloma no es una persona. No todo lo que posee cuerpo es una persona. Si no, el marranito fuera una persona, la vaca de su pueblo fuera una persona, el caballo de su pueblo fuera una persona. Eso es parte, eso es físico, hermano. Y hoy quiero hablarle, hermano, acerca del Espíritu Santo como persona. Tenemos que entender esto, que es una persona y se manifiesta y se mueve y nos toca y aquí y allá. Eso es lo importante. Quizá se le dificulte a usted imaginarse. Yo no puedo imaginarme al Espíritu Santo como persona. ¿Qué puedo decirle? No le puedo decir, es de canas, como me imagino a Jehová. No le puedo decir, me lo imagino robusto como el Padre y como Jesús. No le puedo decir, me lo imagino cabello largo o cabello corto. Lo que le puedo decir es que Él es una persona. Dele ofrenda de palmas al Señor. A su nombre. Es una persona más delicada. Porque, hermano, vemos a Jehová como un Dios fuerte. Dios es imponente, así lo presenta el Antiguo Testamento. ¿Hombre de qué, hermano? ¿Varón de qué? De guerra, hombre de guerra. Eso es Jehová. Las naciones tiemblan, van a temblar ante su presencia. Un poco Jesús, pero Jesús lo vemos como Salvador, como intercesor. A Jesús lo vemos, hermano, un poco ya distinto al Padre. Y el Espíritu Santo es un poco más sensible. El Espíritu Santo es más delicado. De ahí la falsa interpretación de esa doctrina, que es una mujer. No, también un hombre. ¿Saben que hay hombres que con tantito lloran? No están aquí, ¿verdad? Tenemos entiéndelo, es mujer, llora por todo. No conozco mujeres, hermanos, como Juana la Colorada, la de la película, como Doña Bárbara, ¿no? Una personalidad aguerrida. Porque la personalidad no define a la mujer o el sexo, un feminismo, no es parte. Una mujer puede ser lo más sensual y lo más femenina posible, pero con valentía. Un hombre puede ser lo más robusto que hasta da miedo, pero cuando huye el gato sale corriendo, ¿no? A veces decimos en Chiapas, de vicio ese gran cuerpo, de vicio esa gran voz. Alguien diga amén. Si eso no lo define. Por eso que el Espíritu Santo lo definan como mujer está muy errado y muy fuera de la realidad. Pero el Espíritu Santo en la vida del creyente, quedémonos con que es una persona y Él se dará a conocer a usted y a mí de distintas maneras. A su nombre. Y Él obra, y vamos a ver algunas cositas. Bueno, es una persona porque posee intelecto, voluntad y sensibilidad, hermano. Él habla, Él piensa, Él se mueve, Él hace. A su nombre. Es su tiempo del Espíritu Santo. El tiempo del Padre pasó, fue el Antiguo Testamento, hermanos, aunque ahí estaba. En los tres tiempos han estado los tres. Por eso creemos en la Trinidad, hermano. Solo que en los diferentes tiempos alguien se manifestó más palpable. En el tiempo del Antiguo Testamento fue el Padre. Usted va a ver sobresalir al Padre. Jehová habló y Dios dijo, y Jehová mandó y Dios dijo. Pero ahí estaba. Aún en la creación, la palabra del Señor dice en Génesis que el Padre dijo, hagamos al hombre. Ese término hagamos en el original es plural y declara que se estaba hablando con alguien. Jehová no dijo voy a hacer al hombre, Él dijo hagamos.
Cuando descendió para confundir en la torre de Babel, dijo: descendamos y confundamos al hombre. Porque en toda obra, en todo tiempo ha estado presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Vino Jesús, y quien empieza a figurar por un tiempo, ¿quién es, hermano? Jesús. Usted en el ministerio de Jesús va a ver como actor principal a Jesús. Pero Jesús mismo decía: yo no hago las cosas por mí mismo, yo vengo a hacer lo que el Padre, ¿qué? Ahí está. Jesús dijo: lo que el Padre. Hago la voluntad de mi Padre. Y en su bautizo habló el Padre. Ya hemos hablado las 3 veces que Jehová habló en el Nuevo Testamento. Habló, ahí estaba. Han trabajado juntos. Aleluya, su nombre. Y luego Jesús le dijo a sus discípulos: cuando yo me vaya, ustedes no van a quedar solos. Vendrá el Consolador. Hoy es el tiempo del Espíritu Santo, quien nos toca, quien nos mueve. Sí es Dios, sí es Jesús, pero a través de su Espíritu Santo. Dele ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. Bueno, soy pentecostés. ¿Cuántos pentecostés son aquí, hermanos? Y un pentecostés, hermano, no camina solo, camina acompañado del Espíritu Santo. Esa fue nuestra fuerza. Bendecimos a Dios, hermano, que hoy en los pentecostales, en el movimiento pentecostés, tenemos profesionistas, tenemos magistrados, tenemos jueces, tenemos abogados, pero no nos caracterizamos por eso al inicio. Es que no está peleado lo uno con lo otro. Cuando la primera iglesia, hermano, nació, su gran cantidad de adeptos eran, la Biblia dice, hortelanos, pescadores de la clase baja, pero también fueron agregados, hermano, algunos que en la sociedad eran de renombre. Los sacerdotes, los fariseos, hermano, eran en la sociedad de renombre. Los centuriones, ya hemos hablado que hubieron centuriones que se entregaron a Cristo. Esa clase era otra, socialmente era otra, pero no era eso la fuerza. La fuerza era que el Espíritu Santo se movía. ¿A su nombre? ¿Sabe cuál es el problema hoy? Que hicimos un lado al Espíritu Santo, y como ya, pues sí, hay iglesias que pueden, no necesitan 10 años de oración para construir un buen edificio, ya lo pueden hacer. Y su fuerza secular y su fuerza, hermano, material desplazó a la obra del Espíritu Santo. Ya hay hermanos que no necesitan orar mucho para cambiar de carro. Digan a menos que estrenan carro, ¿ah? Sí, créame que ya. Nuestro pastor, como es criticado, hermanos. Pastor Josué, hermano, si cambia 5 veces al año de carro, hermano, eso fue poco. Y al inicio fue criticado, pero él no ha perdido algo, hermano: la guianza y su relación con el Espíritu. ¿Qué? Si el problema no es que cambie carro, y el problema no es tiene propiedades, sí, muchísimas, pues es un hombre usado por Dios. O sea que, hermano, no debemos perder la esencia del Espíritu Santo. Debemos movernos bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy en día muchas lo han desplazado. Pues tienen la fuerza, tienen las palancas, tienen los contactos, tienen la profesión correcta, hermanos, y empezaron a moverse así. El cristiano, el hombre de Dios, no da un paso, no avanza si no se asegura que el Espíritu Santo está en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el Espíritu Santo, número 1, cambia a las personas, los transforma. ¿Cuántos dicen amén? Hoy buscamos al Espíritu Santo, hermano. ¿Sabe? Mucha gente lo busca al Espíritu Santo para que sienta bonito, porque se siente bonito. ¿Cuántos dicen amén? Uno brinca, uno grita, uno gira, uno remolinea. No dudo que es el Espíritu Santo, porque lo que produce gozo en la vida del hombre es el Señor a través de su Espíritu, ¿qué?
Santo, pero no es el propósito. El Espíritu Santo está en nuestra vida para que seamos transformados. La palabra del Señor dice que cuando el Espíritu de Jehová, cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre Saúl, Saúl fue transformado ¿en qué? En un nuevo hombre. Y cuando lo abandonó el Espíritu Santo, porque llega el momento en que se ve, Saúl terminó como un hombre cualquiera. Por eso hay etapas de la vida del cristiano, que qué dócil, qué bonito, qué amoroso, qué esto. Es que el Espíritu Santo está en él, a su nombre. Pero hay etapas donde está insoportable, está colérico, está transformado. Porque como Saúl, el Espíritu Santo se apartó. Así en la vida del creyente muchas veces el Espíritu Santo se va, porque su principal labor es cambiar nuestra forma de ser. A su nombre. Lo vemos en Saulo. Saulo odiaba, te odiaba a ti, hermanos. Me odiaba a mí. Porque ¿a quién odiaba Saulo, hermano? A la iglesia de Cristo. O sea, no esperes amor del que no tiene a Cristo. No tiene el Espíritu Santo. Pero vino el Espíritu Santo y transformó a Saulo, convirtiéndolo en lo que conocemos, hermano, ese gran apóstol, ese gran hombre, esa gran persona, ese gran misionero, ahora llamado Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a ver, hermano, algunas actividades del Espíritu Santo que usted no debe ignorar. Por supuesto, regala ministerio. Por supuesto, hermano, el Espíritu Santo, hermano, regala dones. Son 9 dones del Espíritu Santo que usted debe conocer, hermano. Pero se mueve de muchas maneras el Espíritu Santo. Primera a los Corintios 12:4, hermano. Alguien diga amén. Ahora, ¿está conmigo? Ahora hay diversidad de dones, pero el neuma, que es la palabra original, pero el Espíritu Santo, ¿qué? Es el mismo. Aunque tú hagas otra cosa, no seas pastor, no tengas ese mismo don, no cantes, pero tenemos el mismo Espíritu. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios. ¿Y qué cosa, hermano? Y el Espíritu es el mismo. Y el 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Y en la palabra operación diversifica, se hace diverso. Si yo le pregunto a los dones, usted los debe de conocer rápidamente. 2 dones del Espíritu de este lado. Aplauso para el hermano, está conectado. A su nombre. Otros 2 aquí. Milagros. No, ese ya es fruto. Discernimiento de espíritu. Por eso algunos dicen, no creo que piense, que sepa lo que estoy pensando. Esos son lapsos. Quien tiene el don de discernimiento, Dios le revela qué está pensando usted en este momento. No se lo revela, no es que lea las mentes, no es que él ande eso, sino fue un lapso. Alguien aquí era su último día, el Espíritu Santo le revela. Ese hombre, esa mujer, su último día, trae en la mente que es su último día. Hay gente que se ha querido quitar la vida, dice voy al templo, pero saliendo yo me quito la vida, está en ruina. Y viene el hombre con el Espíritu Santo de discernimiento. Y Jehová le habla y le dice, detente, acércate a ese hombre. Bueno, los ubicamos los ministerios. ¿Cuántos ministerios son? Los establecidos. Aunque ministerios igual hay otros. ¿Cuántos son? Son 5. ¿Y quiénes lo da, hermano? El Espíritu. Muchos hermanos le llaman el ministerio de la mano, porque en realidad los ministerios deberían estar todos en la iglesia, ¿verdad?
aquí debería haber, hermano, un profeta, y el profeta no sería un peligro. Pero ¿sabe hoy cómo estamos, hermano, tocante a esos ministerios? Estamos divididos y estamos viendo quién más y quién es menos. Bueno, yo siempre he dicho, a la luz de la Biblia, que el ministerio más elevado es el de pastor. No por nosotros, sino por ¿quién? Por Cristo. A Cristo se le llama el príncipe de los pastores. Por eso a alguien, hermano, le llama el ministerio de la mano, ¿no? Que nos ayuda a asegurar de aquí, si actuamos los 5 ministerios, no tan fácil me arrebatan algo. Algunos simbólicamente dicen que el dedo más grande significa el evangelista, porque es el que llega a ser más conocido, es el que sale en la televisión, es el que llena los estadios y muchos ahí le van dando, ¿no? El maestro, muchos consideran que es el anular, porque es consolidación. Generalmente un maestro no es muy gritón, no da mucho espectáculo, pero tiene palabra. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que todos los ministerios, hermanos, son importantes. ¿Y quién los da? El Espíritu Santo. Pero su primer propósito fue mudarse. Por eso algunos que se brincan, hay ministerios que no se lo dio Dios. Él se autonombró. Muchos nacen, dice, y otros se hacen, ¿no? El llamamiento es especial. O sea, Dios no te va a dar un llamado para que, ¿no?, te mates tú mismo. No le daríamos un arma. ¿Qué pasa en el ejército? ¿Qué pasa, hermano, en una corporación? Tiene que venir primero el adiestramiento, hermanos, para que sepas qué hacer, para que sepas cómo actuar. Dios primero transforma al hombre, Dios primero trata al hombre, y según lo va tratando le va dando cosas, le va entregando regalos, dones, ministerio a su nombre. Bueno, pero dice el 6, hermano, 12:6. Y hay diversidad de ¿qué? De operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es. Y en las operaciones ya nos confundimos. Por eso hay gente que dice, no, eso no es de Dios, porque vio una operación del Espíritu ¿qué? Santo, pero él no la conoce. Aquí se metieron en problema los fariseos y saduceos. Cuando en el contexto, hermanos, la blasfemia del Espíritu Santo, el contexto del asunto era que atribuyeron a Jesús las obras que él hacía como procedentes del diablo, como procedentes de Belcebú. Por el nombre de Belcebú echa fuera ¿qué? Demonios. Había muchas operaciones que Jesús entendía, y aunque sí, todo debe tener sustento bíblico, hermano, y lo hay, pero hay operaciones del Espíritu Santo, hermano, que son operaciones del Espíritu Santo, y la evidencia que es del Espíritu Santo quizás no la vamos a ver tan clara en la Biblia, pero si está, tenemos que estudiarla, tenemos que analizarla, pero la vamos a ver clara en la evidencia de algunos hombres. Jesús se dejaba guiar por el Espíritu ¿qué? Santo. Y en operaciones del Espíritu Santo entran muchas cosas, no solo las que vamos a mencionar a continuación, sino entran muchas cosas que quizás sea de tu desconocimiento. No te atrevas a decir, yo creo que eso no es de Dios. Dale ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. No, ¿por qué? Porque ya es una operación del Espíritu ¿qué? Santo. Dios ha dado orden a ciertos hombres que hagan cosas inusuales, y fue una operación del Espíritu. Jehová habló a Oseas y le dijo, ¿sabes qué, Oseas? Cásate con esa mujer adúltera. Aquí en Cristo viene, lo disciplinamos, lo aplazamos y lo mandamos al movimiento, que termine en el asunto allá. ¿Cuántos dicen amén? No te creo, hermanito. Dios no va a ser así. O sea, hay cosas, hermano, que uno mejor necesita quedarse callado. Y ahí se va a ver la evidencia. ¿Cuál fue la evidencia de Oseas? Oseas era fiel profeta ¿de quién? De Dios.
Y es que Dios quería dar una enseñanza, hermano, a través de la unión de Oseas y la mujer, ¿qué? Adúltera. Muchas lecciones hay en esa historia. Una lección de honra, que a Dios no le importa cómo tú llegues. ¿Cómo se llamaba esa prostituta? Gomer, creo que se llamaba, ¿ah? Gomer, algo así. O lo busca en casa. ¿Se imagina aquella prostituta al lado del profeta? No tan fácil dejó la vestimenta de prostituta. Quizá hoy nos imaginamos una vestimenta como las de hoy en día. Pero en el modo de comprender, dejémoslo así, a todas leguas se veía que el profeta se había casado con una, que no había mujeres en la iglesia, que no había panderistas, que no había directoras. Pero cuando el Espíritu Santo quiere operar, Él va a operar, lo entiendas tú, lo entienda yo o no lo entienda, porque Él tiene sus propósitos a su nombre. Y hay operaciones muy desconocidas, que cuando mejor tengas la duda, dobla tu rodilla y pregúntale al Señor, o dile al Señor: Señor, yo solo quiero recibir de tu Espíritu. Dale ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. Estando yo vengo de una línea conservadora, hermano. Yo eso de danza, no. Yo eso de administraciones, no. Sin embargo, con mi relación con el Espíritu Santo fui aprendiendo ciertas cosas. Un día estábamos en un retiro, hermanos, y un par de hermanitos empezaron a brincar de manera extraña. Para mí de manera extraña. Si el danzar me espantaba. ¿A cuánto le espanta el danzar? Ya no, ya este es un danzador, aunque no lo veo danzar, pero a mí me espantaba el danzar. No, el danzar, yo no se lo atribuía al diablo, pero sí decía: este es un carnudo. Entonces es su carne. Por supuesto que la danza es nuestra carne. Y no es problema del Espíritu Santo, hermano, el brincarnos. ¿No? Porque como la primera obra del Espíritu Santo es cambiar al hombre, eso es la intención. Pero hay hombres que no se dejan moldear, hay mujeres que no se dejan moldear, hay jóvenes que no se dejan moldear, pero sí son sensibles, ¿no? Y más sensibles que a lo mejor algunos de nosotros. Y yo me espanté y le dije: Padre, ilumíneme, me siento incómodo. Usted está aquí, usted se está moviendo aquí o no. Yo pasé al altar antes de decir: no, este hermano está enchamucado, hacia un lado, no me voy a apagar sus 7 espíritus que andan, ¿no? Y entonces, no estaba contento, hermano, y pasé. Yo estoy hablando con el Padre, ¿no? De repente, una hermana usada en profecía se acercó y me dijo: dice el Señor, me estás preguntando si estoy aquí. Y sí, estoy aquí. Soy yo el que ministra a las personas, soy yo el que toca a las personas. No tengas temor, deja que yo me mueva como quiera moverme. Y me dijo otras cosas. Ni hablar, Señor, a mí no me gusta, pero si te gusta a ti, tú eres el jefe. Dale ofrenda de palmas al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, a su nombre? Me espantó Héctor de la Cruz. ¿Cuántos conocieron al hermano Héctor de la Cruz? ¿Sí? Era un evangelista igual, que el Espíritu Santo operaba. Y cuando hablo de operación, hermano, es que hay cosas que van a hacer de él. Quizá él no las quiere hacer así. Pero entra nuestra personalidad. Ese hermano usaba su corbata, predicando, lo primero que se quitaba era la corbata. Empezaba a decir: estoy sintiendo a Dios, estoy sintiendo a Dios. Y agárrate. Bueno, cuando ya lo conocí, hermano, porque cuando él decía estoy sintiendo a Dios, venían las locuras. Que ante la ética, hermanos, que ante la ética pastoral, ministerial, la educación cristiana en el instituto, lo secular no iban. Pero que el Espíritu Santo operaba. Se quitaba él, hermano, la corbata y lo aventaba, y el que lo recibía, hermano, quedaba lleno del Espíritu Santo. Pero uno de nuestros no creo que haya sido el Espíritu Santo el que tocó a esa persona.
Pensamos muchas veces así. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Recordemos que detrás de Él, el problema es que nos adelantamos. Detrás de Él, detrás de una congregación, detrás de algo hay gente cuidando. Que si vemos un peligro, que si vemos que algo no es de Dios, sin duda alguna vamos a actuar. ¿A su nombre? No te adelantes tú todavía. Si yo, ¿no? Y él, hermano, empezaba y cuando él empezaba a cantar, él bailaba. Y palabra baile sí aparece en la Biblia. No has cambiado mi lamento en baile, pero un baile relacionado a Dios. Y su gozo, él le llamaba a bailar, y Dios le empezaba a revelar cosas, hermano. Venga fulano, venga sutano y agárrate, porque el Espíritu Santo comenzaba a operar. El Espíritu Santo va a operar como Él. En algunos va a operar más decentemente, más tranquilamente, porque nuestra personalidad es así. En algunos va a operar, hermano, más eufóricamente, más distintamente. Pero mucho cuidado, porque a veces el Espíritu Santo opera. Y si tú dudas de algo, mejor dile: Señor, yo vine a adorarte, yo vine a buscarte. Y habrá gente, hermano, el día que yo vea algo aquí, un peligro que no es de Dios, yo no lo dejaré, ¿no? Yo tendré que hacer algo. Pero no te me adelantes tú todavía. Déjale esa responsabilidad al que le cae. Dale ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén a su nombre. Porque el Espíritu Santo opera. No podemos avanzar mucho por el tiempo, hermanos. Solo vamos a leer dos. Número 1, el Espíritu Santo revela. Segunda de Pedro 1:21. El Espíritu Santo reveló la palabra a algunos. Primera de Pedro, hermanos, 1:21. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo revela cosas. ¿Por qué quiere que tenemos el Génesis? Porque el Espíritu Santo se lo reveló a Moisés. El Espíritu Santo le habló a Moisés, le reveló ciertas cosas, hermano, que habían pasado. Porque el Espíritu Santo, ¿qué, hermano? Métase con Dios, hermano, y usted empezará a tener revelaciones de parte del Espíritu Santo. Y son revelaciones muy acertadas. ¿Cuántos dicen amén? Algunos me dicen: pastor, es que a usted le falta candela, le falta ministrar. Jale a los hermanos, póngale mano y dígale: así dice el Señor. Pero si no me está diciendo nada, mi hermano, deja que me meta en 40 días de ayuno, deja que me meta más, quizá lo haga. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que falsamente, pero como 2 veces el Espíritu Santo me ha revelado cosas exactamente, hermano, pero tan exactas que uno se sorprende. Pero eso viene de acuerdo, número 1, a nuestra búsqueda, y número 2, de acuerdo a su voluntad. Recuerde que Él da, que Él reparte como Él quiere. ¿Y a quién? La gente dice: pastor, yo me metí una semana en ayuno, no sentí nada. Pues yo no sé cuál fue tu propósito te debes de meter en ayuno, en sometimiento a Dios, para la gloria de quién. Ya si Él en su misericordia te revela, te da algo, adelante. Pero el Espíritu Santo revela. ¿Cuántos dicen amén? Tú lo sientes. El Espíritu Santo revela muchas cosas. ¿Y cómo revela el Espíritu Santo? En sentires, en pensamiento, en deducciones, pero no son deducciones humanas. Usted usa la deducción. ¿Cuántos usan la deducción? Llegó tarde su esposo a trabajar. ¿Y qué usa usted? La deducción. Y nada más con eso. Si su deducción está sana, usted dirá: tiempo de lluvia.
Quizás se quedó ¿qué? Quizás se quedó el metro, quizás, y usted empieza a deducir y a veces le da ¿a qué, hermano? Al clavo. Mi amor, llegué tarde. Aquel pobrecito ya llega hasta temblando. No, mi amor, llegué tarde porque había tráfico. Esto no me lo reveló el Espíritu Santo. Pero usted le acertó. O conoce a su hombre y dice, este es bien vivaracho. Y algunos dicen, piensa mal y ¿qué? Y acertarás. Bueno, ¿cómo revela el Espíritu Santo, pastor? Bueno, te pone un pensamiento y si ese pensamiento es, hermano, Dios me hace sentir que vas a hacer esto, no lo hagas. Te lo reveló el Espíritu Santo con un pensamiento así. Te lo reveló en sueño. O te lo reveló en sentir. Hermano, cuando uno estrecha la mano de las personas, hermano, el Espíritu Santo revela ciertas cosas. Revela, tú detectas algo. Tú detectas algo. El Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo revela de muchas cosas, aún de la deducción. Vienen deducciones sanas, santas, que tú empiezas, no sé qué estará trayendo a pique la iglesia, no sé qué estará trayendo a pique mi economía. Y empieza el Espíritu Santo a obrar a través de la deducción. Tú empiezas a deducir y le das al clavo. Hay que arreglar esto. Hay que arreglar esto, ¿no? Y arreglado esto, vendrá la bendición. Dale ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. Revela. Y lo primero que el ser humano le debe decir al Espíritu Santo es: revélame cómo está mi vida. ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué tu economía? ¿Por qué tu matrimonio? Y el Espíritu Santo te lo va a revelar. Y cuando Él quiera revelárselo a alguien más, también va a usar. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no ha revelado cosas que me han ayudado para enderezar mi ministerio? Cuando hablé con la pastora, digo, ¿quién escuchó pues mi plática? ¿No será que las paredes oyen, como dice el dicho? Y como le decía en el aniversario a la iglesia de Esmirna, 4 años de pastor me enseñaron lo que era ser pastor, y yo dije, no más. 4 años se me quitó la ilusión de ser pastor. No crea que se me quitó ahora poco, hermano. No, esa desilusión la traigo desde años. Pero hay un llamado de parte de ¿quién? Y 4 años fueron suficientes para decir, ¿sabes qué, mi amor? Hablé con ella. Cecia estaba pequeñita. ¿Cómo poder hablar con ella todavía? No, si ella pura risa era, ¿no? Era feliz, mi hija, ¿no? Y ¿sabes qué? Le dije a la pastora, yo voy a dejar el ministerio. Me dijo, ¿ya lo pensaste? Sí, le digo, busquemos una iglesia. Y había un pastor que fue nuestro mentor y terminamos trabajando también con él. Le digo, vamos a ayudar al pastor Chusito. Yo ganaba muy bien en ese tiempo, hermanos, ¿no? Y le dije, vamos a apoyarlo, vamos a animarle, le vamos a organizar sus despensas, un viaje. Vamos, no, hermano, no es nuestra labor. Si el que anima es el Espíritu, ¿qué? O sea, mi labor hubiera sido buena, mi labor hubiera sido loable, pero en realidad ese pastor no iba a depender de mí, iba a depender de la presencia de ¿quién? De Dios. Esa labor es loable, lo hagas para tu pastor, lo hagas para un hermano, es loable, pero ese hermano, ese ministerio tendrá que aprender a depender del Espíritu Santo. Y como que si se lo hubieran dicho al pastor, porque yo lo mencioné, yo no estaba trabajando con él, y le dije, mira, sí. Y me dijo ella, pero ¿por qué no? Le digo, porque ya ves, ¿no? Le digo, estábamos en una misión, se llamaba La Reliquia, la colonia. Y ya habíamos sabido 4 años, hermano, de ser pastor, y no tuvo que usar Dios una multitud. 15 hermanitos me habían hecho saber qué era el ministerio, Y le dije, no, pues no, mira, por más. Estábamos en el proyecto, hermano, de comprar el terreno, porque Dios nos ha usado en 2 ocasiones, hermanos, para hacer eso. La pastora, como Dios la bendiga, siempre ha sido obediente, me dijo, lo que digas tú. Si ya oraste, decía, no, ya. Yo me sentí libre, hermanos. ¿Cuántos se han sentido libres en alguna ocasión? Y yo me sentí libre, agarré a Cecia y me fui a nadar. Pues en plena natación llegó el pastor que yo había mencionado y me dijo,
Le digo, yo te conocí en el instituto, hermanito. Me dijo, tú tienes muy bonito ministerio. Tienes que echarle, tienes que seguirle. Nunca vayas a retroceder porque eres responsable de ese llamado. Y dije, Señor, déjame nadar, ¿no? Regresé a casa y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que Dios nos habló. Y yo le he tenido cierto respeto a Dios. Le digo, no, es que Dios no está en el asunto y no vamos a exponer a nuestra familia. Le pedimos perdón a Dios, oramos, hablamos con nuestros pastores titulares y hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo me pregunté, ¿quién le reveló al pastor, no? Porque es lo primero que, ¿quién le iría con el chisme a quién? Y dijo, sería mi hermano, pero yo no se lo he platicado a mi hermano, le dije. No creo que la pastora le haya dicho, no tenía contacto, no habían celulares, no había nada, ¿no? Que le mandó un email, le mandó ahí un WhatsApp, y pastor, venga a hablar con mi esposo porque está tirando la cobija, ¿no? El Espíritu Santo revela a su nombre. El Santo revela y te anima a continuar, a seguir. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a continuar dentro de 8 días. Tienes que tener una relación con el Espíritu, ¿qué? Santo. Se siente bonito, hermanos. Empiece a buscar a Dios y deje que el mundo ruede. Si usted empieza a poner su enfoque en otras cosas, va a descuidar su vida espiritual y todo lo va a desanimar. Pero cuando usted empiece a buscar a Dios, verá que las cosas cambian. Amén. De pie, muchachos, no sé si podemos cantar ese canto. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Cómo, hermano? Orando. ¿Sabe